Buenos días, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Particular a Distancia. Juan Montalvo Fiallos, le damos una cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de Física para los segundos de bachillerato, Ciencias, Contabilidad e Informática. Pero no antes de todo dar un pequeño mensaje de optimismo, de que sigamos adelante en nuestra preparación académica, y llegar a tener nuestro título de bachiller. Si piensas que puedes lograrlo, estás un paso más cerca del éxito. Vamos a ver un tema muy importante, lo que respecta al concepto de corriente eléctrica. Como usted está observando en la imagen, tenemos los generadores de tensiones, una batería respectivamente, en las cuales ahí tenemos ciertas partículas o ciertas moléculas con cargas positivas o negativas, en este caso negativas, ¿no? Que fluye la corriente. En esta parte de acá, estamos observando en la imagen, podemos decir que en la figura tenemos, si está viendo las mayores cantidades de cargas, tenemos 5 cargas positivas, como estás observando, y hay un flujo de cargas positivas hacia la parte de abajo, es decir, en este conductor respectivamente, ¿no? Y que vamos a obtener un menor potencial respectivamente, por el hecho de que está este proceso de flujo de las cargas positivas. Vamos a obtener un menor potencial, es decir, las cargas son 3, si usted está observando, y acá tenemos 5. Lo que indica que en la figura muestra dos placas metálicas a diferente potencial eléctrico al unirse mediante un conductor. Se produce un desplazamiento de carga eléctrica desde la placa a mayor potencial hasta la placa de menor potencial. El desplazamiento de un conjunto de cargas o flujo de cargas entre dos puntos se denomina corriente eléctrica. En sí, ese es el concepto de corriente eléctrica. Tenemos también materiales conductores y materiales aislantes, aisladores o dieléctricos. Ahí tenemos lo que corresponde a la intensidad de la corriente eléctrica, respectivamente, ¿no? En la figura. Como usted está observando aquí en este conductor, respectivamente, ahí tenemos el sentido del campo eléctrico, porque también va a haber un campo eléctrico, respectivamente. Existe una longitud del conductor y la sección respectiva, ¿no? Del conductor. No olvidemos que existe un diámetro respectivo del conductor, ¿no? Si compramos un conductor número 12, número 14, para nuestras instalaciones eléctricas que vayamos a realizar, respectivamente, ¿no? Decimos o indicamos que la figura muestra el desplazamiento de los electrones por el interior de un conductor. La cantidad de electrones que atraviesan en la sección S es en un tiempo t determinado, nos da la idea de la intensidad de corriente. Aquí llamamos intensidad de corriente eléctrica a la cantidad de carga que atraviesa una sección de un conductor por unidad de tiempo. Aquí tenemos la fórmula que ustedes van a conocer. La I va a ser la intensidad de corriente, la Q carga eléctrica y la T el tiempo. La intensidad de corriente eléctrica es una magnitud básica en el sistema internacional. Su unidad en el sistema es el amperio. Quizás ustedes han escuchado esta palabra de amperio, ¿no? La relación anterior se utiliza para definir la unidad de carga en coulombios. Aquí está la unidad que vamos a conocer en coulombio con una letra C, como la cantidad de carga eléctrica que atraviesa en un segundo. Una sección de un conductor por el que circula una intensidad de corriente de 1 amperio. Es decir, que un coulomb es igual a 1 amperio por 1 segundo, de acuerdo a la interpretación del enunciado. Este es el ejemplo que vamos a explicar respectivamente. Y la actividad tiene relación con los datos de la explicación indicada del ejemplo. Le he cambiado cierta información, nada más. Bien, vamos a la esta parte correspondiente al concepto de corriente eléctrica. Dice que calcula el número de electrones que pasan por el conductor en un segundo. Si la intensidad de corriente es 0,6 amperios. La carga del electrón es menos E. No olvidemos que este E es negativo y este es el valor negativo 1,6 por 10 a la 19, a la menos 19 coulomb. Expresamos la carga que pasa por un segundo por una sección del conductor en función de la intensidad de corriente. Aquí tenemos la fórmula ya despejada respectivamente. Es decir, aquí tenemos nuestra fórmula.
intensidad de corriente, respectivamente, ¿no? Esta es la I, esta es la Q sobre la T. Si despejamos, nos vamos a quedar, como está dividiendo, pasa a multiplicar la intensidad de corriente. Por eso queda esta fórmula, ¿no? Solo para que tengan ideas, la carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo, respectivamente. Entonces, la carga Q es igual al número de electrones N. N va a ser el número de electrones, respectivamente, de acuerdo a la expresión de la fórmula, ¿no? Multiplicando por la carga, que es Q igual a N, número de electrones, de aquí obtenemos el resultado, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fórmula ya reemplazada. Yo le vamos a ubicar N, que es el número de electrones. Entonces, esto es igual, yo vamos a reemplazar, esta es la fórmula, voy a poner aquí que es la intensidad por el tiempo, reemplazando el dato de la carga que despejé anteriormente, que está Q de aquí, sobre la cantidad de electrones respectiva. Entonces, ahí lo que usted va a hacer es reemplazar los datos y hacer la multiplicación respectiva, como está en el ejemplo indicado del problema, ¿no? 0,6 amperios multiplicado por el tiempo de 1 segundo. Este no es 5, es 1 segundo. Le vamos a poner la letra, la palabra segundo para no confundirse. Y ponemos el valor que corresponde al electrón que estaba acá. Si tú te das cuenta, tiene signo negativo, ¿no? Y si yo aplico la ley del signo, menos por menos me da más y tengo que el valor es 1,6. Por 10 a la menos 19. ¿Qué unidad tenemos? Coulomb, como se le había explicado en la explicación, ¿no? La unidad Coulomb. Efectivamente. Entonces, aquí lo que usted va a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos electrones. Todo lo que corresponde a lo que es, vamos a encontrar solamente electrones. Dice, cada segundo pasa por un conductor 3,75 por día 18 electrones. ¿Cómo encontramos esos electrones respectivamente? Como ya se había explicado anteriormente, esta relación que corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? 0,6, usted va a multiplicar por 1, le va a salir el mismo valor de 0,6 amperios por segundo. Entonces, el mismo valor va a ser, si ya multiplicamos por 2, ya eso ya sería otro número que en decimales, ¿no? Amperios por segundo. Sobre 1,6. En este caso, ¿no? Por 10 a la 19. Pero si tú quieres hacer este proceso matemático, porque también es un proceso matemático, esta base de 10 lo puedo subir al numerador. Pero, ¿qué va a suceder en ese caso? Se va a poner positivo el exponente. Si en alguna manera el profesor de matemática le ha de haber enseñado, ¿no? Aquí va a quedar la misma C, respectivamente. Entonces, aquí usted va a hacer es la división. 0,6 divide para 1,6 le da 0,375. 0,375. ¿Ya? Por el valor de 10, que es la base, el exponente, 19. En la explicación anterior se acuerdan que un Coulomb era 1 amperio por 1 segundo. Entonces, para que se elimine el Coulomb y tengamos ahí los electrones, respectivamente. Entonces, aquí vamos a poner una C sobre lo que corresponde, ya hicimos la división, aquí tendría la C que quedaría aquí en la parte de abajo y esta C se elimina. Entonces esto queda igual a este valor. Pero si corremos la coma hacia la derecha, vamos a obtener 3,75 por 10 a la 18.
respectivamente. Esto es lo que corresponde a electrones. Dice que en cada segundo pasa por el conductor 3,75 por 10 a la 18 electrones respectivamente. Y ahí está explicado el problema, ¿no? Bien. La actividad le he cambiado solamente aquí para pasar el conductor en 2 segundos. Y la intensidad de corriente la aumenté a 0,7 y la carga de electrón va a ser la misma, ¿no? Respectivamente. Muy bien, jóvenes, gracias por la atención prestada, ¿no?